por el hombre más perseguido, más persuadido y por el hombre a quien más deshonraron en la vida. Porque dice la palabra que Dios llamó al profeta y Dios le dijo que él iba a ser la voz del pueblo. Él tenía palabra para el pueblo, pero el pueblo lo perseguía, el pueblo se oponía al ministerio y al llamado de Jeremías. Dice la palabra que Jeremías, si usted lee la Biblia, de hecho, este mensaje se lo dio Dios estando él preso en el patio de una cárcel. Imagínense, ¿cuál fue? Él fue deshonroso, él tuvo una deshonra pública. ¿Cuál fue la deshonra pública? Lo ponían en una cisterna, iglesia. Si para ti es deshonroso que te critiquen, ¿qué le queda a Jeremías? Que tuvo que estar en una cisterna. La cisterna es un pozo que todos sabemos que hay ahí adentro. Ahí estuvo Jeremías pasando hambre y sed. Jeremías tuvo que ser persuadido por las personas. Pero Jeremías, algo que me llama la atención, él jamás desobedeció a Dios. Y en mi intimidad con Dios, Dios me hablaba algo muy interesante en esta palabra. Decía que Dios le dijo a él: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta palabra no es para cualquiera. Esta palabra es para aquel que lo cree de verdad. Esta palabra es aquel que le clama de verdad. No es lo mismo orar y clamar, iglesia. Sáquese de la mente. Yo puedo orar, pero clamar a Dios es con gemidos. Clamar sin dar el brazo a torcer. Clamar es alzar mi voz. Es decir, Señor, yo con tanta perseverancia, es clamar a Dios. Que Dios oiga tu clamor. Dice la palabra que el pueblo de Israel estaba siendo también persuadido. Y dice la Biblia que Dios le dijo: cuando clamen a mí, ahí yo los voy a oír. Y dice la Biblia que ellos desobedecían a Dios, pero cuando decidieron clamarle, dice que Dios inclinó su oído a su clamor. Clamar, y ahí clamar. Jeremías, yo no sé, quizás te sientes preso en donde tú estás. Te sientes preso en tu situación de aflicción, en tu matrimonio, en tu familia, te sientes atribulado. Hoy Dios te dice: clama a mí a quien tú tienes que clamar. No a las personas, a mí a quien tú tienes que clamar. A mí, ¿sabes qué Dios me daba? Me entregaba una palabra muy interesante a través de este versículo. Dice: clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes, te responderé. Enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no le enseña cosas grandes y ocultas a cualquiera. Dios le enseña cosas grandes y ocultas a personas que se humillan al Señor. A personas, porque no todos van a ver las cosas grandes. No todos van a ver esas cosas ocultas. Son aquellos que tienen la intimidad con Dios. Son aquellos que en la relación y en la intimidad dicen: Señor, aquí estoy. Heme aquí, clamo a ti y tú me responderás. Que en medio de la aflicción, Señor, aquí estoy, clamo a ti y tú me responderás. A ellos Dios les va a enseñar cosas grandes y ocultas. Hay una revelación que Dios me daba en estos días. Muchas veces Dios te trajo desorden. ¿Saben que el desorden que tú tienes en tu casa te la trajo el Dios? Dios trajo desorden a tu casa. Dios trajo y permitió críticas en tu favor. Dios permitió que se levante en guerra contra ti. A ti Dios permitió que haya escasez en tu vida. Y usted me va a decir por qué. ¿Cómo, pastor, usted va a decir que Dios permitió la persecución? ¿Cómo es que Dios permitió desorden en mi casa? Porque si tú sigues ahí en tu comodidad, jamás vendrías a Dios. Ese es el secreto. Dios dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Si Dios no te mueve, si Dios no te sacude, si Dios no te despierta, no te trae desorden a tu vida, tú jamás le vas a orar. Tú jamás, cuando hay desorden, cuando hay atribulación en tu vida, en tu familia, ahí tú vienes corriendo a la presencia de Dios. Y Dios lo permite para que eso tú hagas. Vengas y te humilles a la presencia de Dios. Ay, pastora, estaba re bien y de repente me quedé sin trabajo. Y de repente empezó a haber escasez en mi hogar. Y de repente hay problemas financieros, problemas en el matrimonio. Y de repente empezaron a surgir cosas, se levantaron críticas, se levantaron burladores contra mí. Dios lo permitió. ¿Sabe para qué? Porque Dios nos saca de un lugar a otro para nada. Porque este Dios que nosotros predicamos no es un Dios de despropósito, sino es un Dios con propósito. ¿Saben qué propósito significa por qué? Hay un porqué, hay un plan, hay un porqué. Tú tienes algo en tu vida, tú estás pasando por esto, tú dices: ¿por qué me pasan las cosas?
es porque Dios lo permitió. Porque sabe que la mujer, en el libro de Cantar de los Cantares, dice, hay una mujer que decidió buscar a su amado, pero ella dijo, no, si yo me quedo en mi casa, en mi cama, a esperar a que él venga, entonces ¿cuándo vendrá? Dice que se levantó y fue a buscarlo. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Y tú dices, Señor, ¿por qué permites eso? Yo lo permito para que tú vengas y me ames. Yo lo permito para que tú vengas y me adores. Yo lo permito para que tú vengas y me sirva. Dios no te mueve de un lugar a otro por nada. Dios lo hace porque sabes que si tú estás cómodo ahí, tú jamás le vas a adorar. Tú jamás le vas a predicar. ¿Qué es eso de estar quietito llorando? Vente a la presencia de Dios. ¿Qué estás esperando? ¿Sabes qué meditaba en esta palabra? Aquellos que claman a Dios, no importa el lugar no limita el poder de Dios. El lugar donde tú le clames no limita a Dios. Tú puedes clamar en un lugar de rehabilitación. Tú podrás clamar en un hospital. Tú podrás clamar en tu aposento. Podrás clamar en la iglesia. El lugar no importa. El tema es clamar a Dios. Y dice la palabra, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe que Dios, a más de uno aquí, Dios lo está sacudiendo? Dios te sabe, y acá está la respuesta de Dios para tu vida. Yo lo hago porque te amo y lo hago porque quiero que vengas a buscarme. Lo hago porque si tú no vienes a mí, yo voy a ir a ti. Lo hago porque si no permito que se levanten contra ti, tú jamás vas a venir a la iglesia. Tú jamás te vas a arrodillar a orar. Tú jamás te vas a arrodillar a clamarme. Yo lo hago porque es para tu bien. Lo hago porque lo necesitas. Por eso lo hace Dios. Porque Él nos ama tanto. Imagínense servir a Dios en la comodidad. Creo que es bueno, es maravilloso alabar a Dios cuando todo va bien. Es más, muchas veces y muchas personas cuando están en la comodidad dejan adorar a Dios. ¿Por qué? Porque creen que no necesitan a Dios. Si tú no tienes problema, de hecho la palabra dice, es necesario que se levanten y que hayan tropiezos en tu vida. Es necesario que lo hayan. Pero dice la Biblia que nosotros tenemos que estar confiados. La palabra aquí decía, clama a mí y yo te responderé. ¿A quién tú estás clamando? ¿A quién tú estás buscando en medio de tu dificultad? Estás buscando en grupos, estás buscando a gente desconocida, estás buscando a gente que no va ni al caso. ¿A quién tú estás buscando cuando tú tienes que venir y clamar a Dios? Hay muchos que dejaron de clamar porque dejaron de creer en Dios. Ay, pero yo le creo. No le crees porque si no estarías aquí en la presencia de Dios. No le crees porque si no estarías haciendo la voluntad de Dios. No le crees porque si no estarías haciendo lo que a Él le agrada. Por eso decía la palabra, Jeremías estaba preso y decía, clama a mí y yo te responderé. Yo me imagino la situación, sentado en el patio de su casa, Jeremías quizás pensando, ¿qué hago acá? Si yo estoy predicando, se supone que Dios me tenía que haber librado, se supone que Dios no tenía que haber permitido que me metieran preso. Pero ¿por qué Dios permitió que a Jeremías lo pongan preso? ¿Por qué Dios permitió que lo metieran en una cisterna? ¿Por qué Dios permitió que lo golpearan, lo desecharan? Porque había un propósito con Jeremías y hay un propósito sobre tu vida. Hay un propósito en tu ministerio. Hay un porqué las cosas están complicadas. Pero hay algo muy interesante y es que esto que estás viviendo no es por mucho tiempo. Lo que tú estás viviendo, ¿sabe qué? David no vio a Goliat como un problema. David vio a Goliat como una promoción. Luego de haber vencido a Goliat venía la corona para David. Tú tienes que mirar los procesos como una promoción. Esto que estás viviendo me va a traer un peso de gloria y yo lo afirmo. Esto que estoy viviendo me va a traer la corona. Esto que estoy viviendo me va a traer la victoria. Por eso no voy a dejar de clamar a Dios. Por eso no voy a dejar de buscar a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Clama a mí y yo te responderé. Hay muchos que dicen, ya no sé qué hacer. Clama a mí y yo te responderé. Yo no sé qué hacer. Clama a mí y yo te responderé. ¿Estás triste? Clama a mí y yo te responderé. ¿Estás atribulado? Clama a mí y yo te responderé. No sabes qué hacer, estás confundido, estás confundida. Clama a mí y yo te responderé. No sabes qué hacer con tu vida. Clama a mí y yo te responderé. Y cuando tú clamas a Dios, Él empieza a mostrarte cosas grandes.
Cuando tú empiezas a tener una intimidad con el Señor, empiezas a ver cosas con claridad, empiezas a ver el problema más pequeño, empiezas a ver que Dios, empiezas a tener esperanza en lo que Dios va a hacer en tu vida, empiezas a ver el problema no como algo grande, sino como una gloria que Dios va a hacer sobre tu vida a través de ese problema. Por eso yo meditaba en esta palabra, como leía la sierva en su agradecimiento, y he aquí que yo traeré sanidad y medicina, y los curaré, y revelaré abundancia de paz y de verdad. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, sanidad y medicina. Ellos que siguen recordando cosas pasadas significa que no están curados espiritualmente. A veces tan solo sentarse y escuchar para poder aconsejar a otros. Yo meditaba en esta palabra. Hay muchos que necesitan medicina espiritual. Deja de estar añorando, deja de estar recordando cosas pasadas. Vive el hoy, te dice Dios. Si yo ya te saqué de la esclavitud de Egipto, no vuelvas más a Egipto. Y vive el hoy, vive el presente y vive lo que Dios va a hacer a futuro sobre ti. Quizás te lastimaron, quizás te dañaron, pero tienes que extenderte a lo que está delante. Porque si tú te sigues inclinando hacia atrás, jamás vas a ser sanado, jamás vas a ser curado. Por eso meditaba en esta preciosa palabra. Yo traeré medicina, yo traeré sanidad, yo los voy a curar, yo les voy a dar paz. Paz es lo que la gente necesita. Paz es lo que tú necesitas en medio de tanta persecución. Paz es lo que necesitas. ¿Sabes que la mente necesita paz? Porque la mente es un problema muchas veces, porque la mente maquina todo el tiempo. La mente es un arma mortal, porque en la mente, en segundos, tantos pensamientos, miles de pensamientos vienen a nuestra vida en segundo, en nuestra mente. Vienen segundo y pensamiento tras pensamiento. Y el maquinar demasiado, el pensar demasiado no es bueno para nosotros. Porque muchas veces esos pensamientos confunden, esos pensamientos te distraen, esos pensamientos te desenfocan. Por eso yo meditaba en esta palabra. Qué importante es buscar a Dios, amar a Dios, clamar a Dios. Yo meditaba Jeremías y decía, qué triste lo que él tuvo que pasar, qué triste lo que tuvo que enfrentar. A veces nos quejamos demasiado, porque lo que leíamos aquí en su palabra no es algo histórico que pasó. Es algo que realmente se vivió. Una persona, porque Jeremías, más allá de ser la voz de Dios, era una persona común y corriente, como tú y como yo. Imagínense ser tirado en una cisterna. Imagínense ser golpeado, criticado. Le decían que era un falso profeta por predicar la palabra de Dios. Y dígame la verdad, usted se queja porque le dicen basura. Usted se queja porque lo hacen de menos. ¿Qué clase de hijo usted es? ¿Qué clase de identidad tú tienes? Y hermano, a mí, yo se lo digo con experiencia, era una persona que me afectaba tanto lo que la gente diga de mí, que hoy en día todo me resbala. Hoy en día, ¿sabe por qué? Ay Dios, que no es tampoco falta de desamor, hay una identidad dentro de mí. Dios me dijo, tú eres mi hija, tú eres mi amada, tú eres mi hechura, tú vales. ¿Qué importa lo que digan los demás de ti? Tú vales para mí y eso es lo que más importa. Así que lo que digan de ti, hermano, ¿qué importa? Lo que importa es lo que Dios dice de ti. Lo que importa es que Dios te llamó. Lo que importa es que Dios dice, tú vales aunque tu marido y tu mujer no lo comprendas. Tú vales aunque tus hijos no lo vean. Tú vales aunque quizás el de al lado te desmerezca. Tú vales para mí, eso es lo que importa. Así que tú tienes que saber cuál es tu... Hay muchos que todavía andan ahí pendientes porque están en busca de su identidad. Estás en busca de tu identidad. Por eso muchos flaquean, por eso muchos se desaniman, por eso muchos caen, porque están ahí en busca. Pero cuando tú ya encuentras tu identidad es el nombre que le da la persona a Dios. Identidad, cuando tú estás en el vientre de tu madre, cuando tú naces, hemos nacido, todos tenemos algo cuando nacemos y es un nombre. El nombre que nos dan nuestros padres, ese nombre es la identidad que tú tienes en la vida. Eso es la identidad. Con esa identidad tú puedes, porque pueden levantarse un ejemplo, siempre lo doy ejemplo pero no se va a arrancar. Miles de Oscar, pero hay un Oscar. Se pueden levantar miles de Abigail, pero hay una en particular, porque hay un número, hay una identidad particular que a ti te hace único. Hay un nombre en particular que a ti te hace única. Y lo mismo hace Dios sobre tu vida. Tú tienes una identidad única que es ser llamado.
hijo de Dios. Y es una identidad que no lo tiene nadie, que no lo tiene cualquiera. Todos podemos ser hijos, pero ¿cuál es el hijo? El que tiene la verdadera identidad de Dios, el que persevera. Dice la palabra, el que persevera hasta el fin será salvo. Tú no te puedes quedar a medio camino sabiendo que falta tan poco para recibir lo que tú estás buscando. Hay muchos que se rinden antes de recibir lo que Dios tiene para su vida. Por eso medito en esta palabra: clama a mí y yo te responderé. A mí a quien tú tienes que clamar. Hay muchos que están confundidos, hay muchos que andan en depresión, hay muchos que andan en soledad. En el mundo podemos encontrar gente depresiva, gente que confundida, que no saben qué hacer. Yo le decía hoy a una persona, si Dios te movió de un lugar a otro, es para que tú crezcas, es para que tú te restaures, es para que tú te levantes, porque si no, Dios jamás lo hubiera hecho, te hubiera dejado en la comodidad, así, sin crecimiento, y ahí te hubieras quedado hundido. Pero Dios sí lo hizo, es porque Dios tiene un propósito, y lo mismo hace Dios con nuestra vida. Dios sí te mueve de un lugar a otro, es para eso, es porque sabe que en el lugar que está no está funcionando, no está siendo funcional para otros, no está siendo de activación para otros. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, como no estás haciendo nada, yo te voy a sacar de ahí y te voy a mover a otro lugar donde tienes que también producir. Eso es lo que hace Dios. Por eso a veces decimos: Señor, ¿por qué perdí el trabajo? Señor, ¿por qué dice esto? Señor, ¿por qué me va mal la vida? Dios te saca, te mueve muchas veces. Porque Dios quiere que tú, a veces dice la palabra que Dios es celoso de sus cosas. Dios es celoso y muchas veces hay idolatría en nuestra vida, hay inclinación, hay hacia el trabajo, hacia el dinero, hacia la familia, hacia los hijos. Y Dios dice: pero tú tienes que primero, antes que todo, amarme a mí primero. Porque dice la Biblia que si tú pones a Dios en primer lugar, todo lo demás será bendecido. Tu casa, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, pero sí, siempre y cuando el proveedor esté arriba. Por eso medito en esta palabra: clama a mí y yo te responderé. Hay cosas ocultas que todavía no se han manifestado, porque tú todavía no le has clamado a Dios con fervor, de la manera que Él quiere que lo hagas. Todavía hay cosas grandes que nadie conoce. Hay cosas que todavía usted no se imagina que pueden suceder en los próximos días. Ay, pero ¿qué está diciendo? ¡Qué locura! Fe es lo que muchas veces nos falta. Perseverancia es lo que muchas veces nos falta. Dios nos dice en esta palabra: hay cosas grandes y ocultas. Imagínense las cosas grandes y ocultas que pueden pasar en los próximos días. Imagínense las cosas grandes y ocultas que pueden pasar en nuestra vida. Si tú pudieras clamar a Dios de verdad, pudieras clamar a Dios con fervor, pudieras clamar a Dios con perseverancia, yo te mostraré, dice Dios, cosas grandes y ocultas. Yo te mostraré, si tú lo haces de verdad, si tú vienes de verdad, si tú te relacionas conmigo de verdad, te mostraré lo que puedo hacer con tu familia. Te mostraré las cosas grandes que puedo hacer en tu matrimonio. Te mostraré las cosas grandes que puedo hacer en tus hijos rebeldes, en la drogadicción, en el alcohol, en el vicio. Te mostraré esas cosas grandes ocultas. Yo te voy a mostrar mi poder. Te puedo mostrar las cosas grandes que soy capaz de hacer. Pero clama a mí y yo te responderé. Clamar no es algo de vez en cuando. Ay, bueno, cada tanto clamo a Dios, no es perseverar, constantemente clamar a Dios en lo que sí quiere que tú hagas, que Dios haga en tu vida. Clama a mí. ¿Sabe que a veces yo meditaba en los años y que no tengo tantos, A los 23 años me levantaron aquí, Dios me dio el llamado de pastora, y en ese recorrido, que fueron muy pocos, Dios me mostró tantas cosas, me enseñó tantas cosas. Y lo primero, lo que hace Dios, porque hermano, yo no podría estar acá diciéndole esto si primero Dios no me pasa el proceso a mí. Porque para yo saber, yo tengo que primero experimentar. Dios dijo, cuando Dios habló, dice la palabra que lo hemos predicado hace unos cultos atrás, decía la palabra: yo te voy a enseñar a Ezequiel, le dijo, yo te voy a enseñar lo que es sentir la sequedad del problema. Y lo mismo hace Dios. Yo no estaría acá si Dios no me hubiera procesado primero. ¿Sabe que primero, antes de la promoción, viene el proceso en tu vida? Si tú no pasas el proceso, tú no estás listo para el llamado que Dios te dio. Y hablamos del ministerio, porque hay muchos que son procesados y no aguantan.
Pero no porque quizás Dios no esté, sino que quizás no están todavía preparados, capacitados. Pero Dios dice la palabra que tú tienes que estar aprobado delante de la presencia. Y ¿sabe que algo aprendí? Y es que el ministerio no se formó con aplausos. Mi ministerio, hermanos, si ustedes no se imaginan, fue a golpes, fue tras burlas, fue tras críticas. Usted creía que a los 23 años, con una persona más grande que yo, decía: yo me voy a sujetar a usted, una joven de 23 años, usted no tiene el llamado, usted no merece ni siquiera el título de pastora. Así en la cara me lo decían, así en la cara difamaban de mí, así en la cara se burlaban de lo que Dios me había dado. Pero aún así yo seguí sirviendo al Señor. ¿Usted cree que yo en algún momento no quise dejarlo todo? Un momento tuve el síndrome de Elías cuando quise dejarlo todo, pero Dios dijo: yo fui quien te llamé, no fue el hombre. Y así Dios me levantó y sigo perseverando en la fe. Por eso yo medito en esta palabra, yo me asombro. No te sorprendas de lo que Dios puede hacer en tu vida. Hay cosas que Dios puede hacer, cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Por eso Dios me hacía meditar en esta palabra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay cosas ocultas. Yo muchas veces me sorprendo y no me puedo ni imaginar lo que Dios puede hacer en la vida de mi esposo. Si yo pudiera entender la voluntad de Dios, ¿qué Dios podría hacer con ese varón? ¿Qué Dios podría hacer con mi hermano Ramiro? ¿Qué Dios podría hacer con mi familia? ¿Qué Dios puede hacer con tu vida, con tus hijos, con tu matrimonio, con tu esposo, con tu esposa? Las cosas grandes, Dios sabe, Dios dice en esta palabra: tú no te imaginas las cosas grandes que yo soy capaz de hacer. Clama a mí y yo te responderé. Por eso muchas veces meditamos en esta palabra, yo lo entiendo. Muchas veces cuando viene la persecución en nuestra vida, que nos desesperamos, que nos afligimos, lo primero que hacemos es desesperarnos, confundidos, sin saber qué hacer, sin saber cómo movernos, sin saber cómo actuar. Por eso en esta palabra Dios le decía a Jeremías: tú estás confundido ahí en la prisión, pero clama a mí y yo te voy a mostrar lo que dentro de esa prisión yo voy a hacer con tu vida. Yo te voy a mostrar cómo te voy a usar. Así hizo Dios con Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban en la prisión, pero ellos dijeron: me voy a quedar llorando hasta que alguien pague por mi vida y nos saquen adelante. Ellos quisieron, adoraron al Señor. En medio de la prisión contagiaron a otros, dijeron: vamos a adorar, vamos a clamar a Dios y vamos a adorar a Dios. Y en ese proceso ellos adoraron, cantaron alabanzas, clamaron al Señor, y los guardias que estaban ahí no entendían y se contagiaron y empezaron a clamar en gran voz, y los que estaban ahí alrededor empezaron a clamar a Dios. Eso es lo que hace el hombre cuando empieza a clamar a Dios. Tú contagias a otros. ¿Qué influyes a otros? ¿Cuál es tu influencia? Clama a Dios, clama a Dios. Pablo y Silas, Jeremías en la prisión, Jeremías en la cisterna, Daniel en el pozo de los leones. ¿Qué hizo Daniel? Bueno, voy a esperar a que los leones me coman. Voy a esperar a ser destrozado por estos animales salvajes. Él empezó a clamar a gran voz, a decir: Jehová, Dios estará conmigo. Dios alejará, ahuyentará esos leones, esos animales que están ahí alrededor queriéndome devorar. Y dice la palabra que Dios envió ángeles alrededor de Daniel. Y dice que salió ileso. Y lo mismo hizo con Abednego. ¿Qué dice la palabra con esos tres varones? Cuando estaba Nabucodonosor, el rey orgulloso, soberbio, dijo: estas personas no me quieren adorar. Ellos jamás renunciaron a Dios. ¿Qué hicieron? Dijeron: bueno, ya que no me quieren adorar, van a ser metidos en un horno de fuego. Y dice la palabra que ellos dijeron: la última oportunidad, ¿se van a arrodillar ante este hombre o van a entrar al horno de fuego? Y dice que estas personas ni un momento lo dudaron. ¿Qué hicieron? Los metieron a los tres en un horno a temperatura alta, a la más alta. Imagínense, calcinado, incinerado, con ese fuego que consumado quizás en horas. Pero dice la palabra que en ese horno se veía no solo a 3 personas, sino a 4 en medio de ellos. Y la gente que estaba ahí no entendía
decía, pero ¿cuál es la cuarta persona que está en medio de ellos? Yo entré a 3 personas y ¿qué está pasando allá adentro en ese fuego, en ese horno? Y dice que cuando abrieron el horno, que supuestamente iban a salir 3 cadáveres incinerados, dice la palabra que lo único que salieron fueron 3 personas ilesas, porque Dios estuvo en medio de esas personas. Y usted, esto, hermano, no es un cuento que le estoy contando, esto es real, porque esto se vivió. Dios es real. Y usted me va a decir, pero esto pasó antes. No, porque el mismo de ayer es el mismo de hoy. Amén. Usted puede decir, no, porque esa persona fue de hace tiempo atrás. Porque ese mismo Dios que estuvo con ellos, ese mismo Dios que estuvo con Daniel, ese mismo Dios que estuvo con Moisés, ese mismo Dios que estuvo con Jeremías, con Ezequiel, ese mismo Dios es el mismo de hoy, presente en la actualidad. Y te puede sacar de lo más profundo. Y te puede sacar del lago del fuego. Y te puede sacar de la prisión que tú estás pasando. Y te puede sacar de la aflicción que tú estás viviendo. Porque ese mismo es el mismo de ayer. Es el mismo de hoy. Y es el que será. Es el que siempre es. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es una palabra preciosa, tremenda. Hay muchos quizás presos del dolor. Presos del maltrato. Están presos porque sienten que nadie los comprende. Hay muchos que dicen, pero nadie me comprende. Nadie sabe lo que pienso. Dios conoce tu mente. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce tu vida. Y como Él te conoce, Él dice, clama a mí. Viene a mí, ven a mí. Si tú vienes a mí, yo te voy a dar la solución que tú estás buscando. Si tú vienes a mí, yo te voy a dar la respuesta que estás necesitando. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Clama a Él. Hoy estás quizás confundido, hoy estás sin nada, porque a veces estamos pasando, uno dice, hermanos, mientras más estoy dando a Dios y mientras más estoy buscando a Dios es cuando más me estoy secando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando doy a Dios ahora pierdo trabajo, empezó a haber escasez. Cuando empecé a servir a Dios, empezó a levantarse mareas y vientos contra mi vida. ¿Qué es lo que está pasando? Pero no se supone que tenía que ser al revés. Pero esas cosas Dios las permite por algo. ¿Sabe por qué? Porque tú crees que lo que está pasando en tu desierto es que tú te estás muriendo lentamente. Pero lo que realmente está sucediendo es que en medio del proceso Dios te está moldeando. Dios te está cambiando el carácter. Dios te está cambiando la paciencia. Dios te está cambiando la mente. Dios está moldeando tu corazón. Porque ¿sabe qué? ¿Sabe cuando usted está dispuesto a salir del proceso, del desierto? Cuando lo que te molestaba antes, ahora no te molesta más. Ahí tú te puedes dar cuenta que tú saliste victorioso. Antes te importaba lo que digan de ti, ahora no me importa nada lo que digan. Gloria a Dios sea si hablan mal de mí. Gloria a Dios sea si se levantan contra mí. Porque esto le pasó a esas personas que buscaron a Dios. ¿Ustedes creen que esto fue fácil para ellos? Ellos predicaban, pero ellos fueron atribulados. El mismo Jesús tuvo que pasar padecimiento en manos de hombres. El mismo Jesús tuvo que pasar dolor por predicar, por hacer el evangelio, por dejarnos las huellas que hoy estamos pasando y hoy estamos pisando. Pero valió la pena, porque ese sacrificio no fue en vano. Valió la pena porque gracias a ese sacrificio hoy seguimos las pisadas del Maestro. Valió la pena porque gracias a ese sacrificio hoy seguimos las pisadas del Rey. Hoy seguimos las pisadas de Jesús, porque es importante la huella que marcó Cristo en la historia pasada, porque hoy nosotros seguimos esas pisadas. Hoy nosotros seguimos predicando el Evangelio, seguimos predicando la palabra de Dios. Por eso decía en esta palabra Jeremías, clama a mí. Si muchas veces tú no sabes qué hacer con tu vida, Dios te dice, clama a mí. Clama a mí. Las cosas van a venir, hermanos, van a venir, va a venir cosas lindas a tu vida. Va a venir bonanza a tu vida. Es necesario pasar por este proceso. Porque tú dices, ¿por qué me pasa esto? Porque quizás lo quiere cambiar a él. Quiere cambiarla a ella. No, a ti es quien Dios quiere cambiar. Por eso es que tú estás viviendo esto. Porque es a ti quien Dios quiere moldear tu carácter. Es a ti a quien Dios te quiere formar. Muchas veces creemos que el problema es por el otro. No, el problema es por ti. El problema es para ti. Para que tú te formes. Para que tú te capacites. Para que tú te levantes. Para que tú te restaures.
para que tú te renueves. Para eso Dios lo hace. Pero usted no se preocupe, porque toda prueba tiene una fecha de vencimiento. Toda prueba tiene una hora. Dios preparó en la línea de tiempo de Dios. Dios preparó el tiempo donde Dios va a soltar la bendición sobre tu vida. Tú vas a pasar aflicción quizás momentáneamente, pero dice la Biblia, quédate tranquilo. ¿Sabe que hay dos letras, dos palabras que yo quiero decirte? Y es que tú puedes salir de esta situación. Porque Dios no te va a enviar ninguna prueba que tú no puedas soportar. Así que sí que tú puedes. Porque si la prueba viene de Dios, tú vas a salir adelante porque Él sabe tu capacidad. Dios sabe tu nivel de crecimiento y nivel de capacidad que tienes. Él jamás te va a enviar algo que tú no puedas sobrellevar. Él jamás te va a enviar algo que tú no puedas seguir con eso. Por eso, si Dios lo envió, Dios te dice, yo te lo puse por algo. Porque tú crees que no puedes, pero sí puedes. Yo conozco tu capacidad, yo conozco tu intelecto, yo conozco tu vida. Así que si hoy te pongo en esta situación, quiero decirte que tú te tienes que levantar y tú tienes que poder. Porque yo no te enviaría nada que no puedas soportar. Así que tú puedes soportar esto. Después de esta leve tribulación, viene la bonanza. Eso es lo más maravilloso. Que después de esta tribulación viene la bendición sobre tu vida. Va a venir bonanza, usted quédese tranquilo, se viene bonanza, se viene bendiciones en el matrimonio, se viene bendiciones, tranquilidad en la familia. Hay familias divididas, hermanos, pero viene bonanza para la familia, viene el amor, viene la unión, viene la bendición de Dios para tu vida, para tu casa. La bendición va a llegar a tu hogar, la bendición va a llegar a tu economía, la bendición va a llegar a tu vida espiritual, esa bendición va a llegar, pero tú no tienes que dar el brazo a torcer. Yo le decía hoy a una persona, con más razón tú tienes que venir a Dios. Sé que estás confundido, confundida, sé que te sientes mal, pero con más razón tú tienes que estar en la iglesia. Con más razón tú tienes que venir a los pies del Maestro. Con más razón tú tienes que venir a Dios. Porque Él sabe, Él cuando tú vienes a Dios, Él cambia tu mente, Él cambia tu corazón. ¿Sabe que hoy leí una palabra muy interesante? Y es que la esencia de tener a Dios, cuando tenemos a Dios, Dios nos ayuda, Dios nos aclara la mente para tomar buenas decisiones en nuestra vida. Hay decisiones erróneas que cometemos como seres humanos, por impulso, por soberbia, por arrogancia, quizás por muchas cosas. Pero sabe que Dios nos habla en la palabra. Lo bueno, dice la palabra, que lo bueno, que nosotros nos equivocamos, somos faltantes. Sé que muchas veces cometemos errores y las consecuencias que hoy recibimos no es por el diablo, tenga cuidado. No todo es Satanás, no todo es el diablo, porque muchas veces esa consecuencia es por falta de tu pecado, por falta de tu mala decisión, son consecuencias de tus malos actos. No todo es Él. Sé que Él es el responsable de todo, pero no todo es Él. A veces nos equivocamos y nosotros tomamos la mala decisión y por eso pasamos por tanto. Pero eso meditaba en esta palabra y lo maravilloso que hay un versículo que dice la palabra, aun cuando en tus caminos estén así chuecos, estén abiertos, estén que tú digas no puedo pasar, dice la Biblia, yo soy el que enderezo tus veredas, yo soy el que enderezo tus caminos. Si tú te equivocaste, tú tienes que seguir adelante. Él va a ir emparejando. Es como que Él va a ir barriendo todo al paso. Y Él va emparejando todo en tu vida, todo en tu caminar, en tu pasar. Y Él va a estar prolijando lo que con tu error tú provocaste. Por eso yo medito en esta preciosa palabra, la importancia de estar y de vivir para Dios. ¿Sabe para qué? Yo meditaba en esta palabra, le reitero lo que Dios me hablaba. Dios trae desorden a nuestra vida. Dios desordena. Dios nos sacude muchas veces. ¿Para qué? Y usted dice, ¿para qué Dios permite que se levante contra mí? ¿Para qué Dios permite que haya desorden? ¿Para qué Dios permite que haya tribulación? ¿Para qué? Para que tú aprendas a depender únicamente y exclusivamente de Él. Para eso Él lo hace. Él dice, si tú sigues en tu comodidad, tú no vas a seguir dependiendo de mí. Tú seguirás dependiendo del dinero. Seguirás dependiendo de lo demás. Y del menos que tú te acuerdas es de Dios. Porque primero te acuerdas de la novia. Primero te acuerdas del novio. Primero te acuerdas de los demás. Y último nos acordamos de Dios. Por eso Dios dice, yo permito esto, muevo todo esto, para que tú vengas a mí. Para que tú aprendas que yo sin ti sigo, pero tú sin mí no vives. Así es Dios. Dios sigue siendo Dios.
sin tú venir a Él. Pero nosotros no somos nada sin Dios. Nosotros no somos nadie sin Él. No podemos, el hombre, cuando deja de adorar a Dios, cuando deja de servir a Dios, se muere, se seca espiritualmente. Por eso es tan importante, y la palabra dice, yo necesito un pueblo que me alabe, un pueblo que me adore. Mientras el pueblo de Dios me alabe y me adore, es un pueblo vivo, es un pueblo que vive, es un pueblo que está activo en la obra, es un pueblo que está ahí, fructífero, ahí dando bendición. Así es lo que Dios quiere, un pueblo activo, un pueblo que dé bendición, fructífero. Muévete. Dios dice en su palabra, clama a mí, yo te quiero enseñar. Eso es lo que Dios nos dice. Te quiero enseñar lo que yo puedo hacer. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Póngase de pie.